Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y hoy es lunes 5 de octubre del 2020 y estamos en Noticias con Café en Bonita Radio. Hoy me tomé mi café, mire, justo haciendo los preparativos de este programa que promete, después de venir de un fin de semana descansando, espero que hayan disfrutado y vamos a hablar un poco de ello porque quiero escucharlos a ustedes, los que siempre están por ahí. La entrevista que le hiciéramos el sábado a la feminista, líder feminista, católica confesa, feminista amiga, líder profesora universitaria, Nina Torres Vidal. Vamos a eso ya mismo porque quiero sus comentarios sobre un tema que generó alguna controversia entre algunos haters, como diríamos en country, que entraron y participaron, lo que no nos molesta, pero volvemos con honestidad, con seriedad, sobre todo con honestidad intelectual, hacer análisis de los que tratamos de hacer acá. Está todo el mundo por ahí. Buenos días, Robert Baldwin, gracias. Compartan. Lo primero, las primeras palabras mágicas. Vamos a hacer del proyecto de Bonita Radio uno viral. Por ahí está Brenda Reyes Tomasini, que sé que tiene mucho que decir de la portada hoy del periódico El Nuevo Día sobre los altos y bajos de la campaña política. Yo me voy a alejar un poco hoy del análisis político partidista para ir a lo que les prometí, hacer análisis, sobre todo traerles información que recopilan los demógrafos en Puerto Rico de cuáles son los movimientos poblacionales y de qué estamos hablando cuando hablamos de realidad entre niños, niñas, hombres, mujeres, liderando familias, etcétera. Lo que es bien importante para poder planificar el país del presente y del futuro. Pero, como siempre, buen vecino café, ahí están todos y todas, ahí deberían ir a tomarse un buen café. Para allá voy, no hoy, para allá voy mañana. Estamos también con Vega Alta Coop, que nos apoya, que auspicia el proyecto periodístico de Bonita Radio, que también les digo, como siempre, wineryoutlet.com, allí están los buenos espumantes, allí está todo lo que usted puede estar saboreando y deleitándose. Y están abriendo de 2 de la tarde a 10 de la noche. Como siempre les digo, compartan y vayan a bonitasradio.net si pueden ir donar allí a través de PayPal y tarjetas de crédito. Que igual pueden hacerlo a través de el ATH móvil. Y esa no es ATH móvil, Carmen. Yo... Periodismo, Fundación Periodismo 21 en ATH Móvil, usted puede ir y donar allí. Igualmente, para la Fundación Periodismo Siglo XXI, que es la fundación sin fines de lucro, que estará y trata y todos los días estamos haciendo el esfuerzo de buscar dinero para seguir nutriendo de contenido a Bonita Radio, que también puede hacerlo a través de cheques o giros postales a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI, P.O. Box PMB 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. No se olvide, lo voy a dejar un ratito en pantalla por si quieren copiar. Por ahí está todo el mundo. Carmen Mercado, buenos días. Sonia Ferrer, arriba corazones y en pie de lucha. Gracias. Eneida, bonitos, excelente y productiva semana para todos y todas. Gracias un montón, Eneida Soto, por tu comentario. A todos los que están por ahí, como siempre, la diáspora, y en los números que vamos a hablar, y en las estadísticas, en los movimientos poblacionales, vamos a hablar de la diáspora. Porque uno de nuestros públicos, de nuestras audiencias, a quien siempre le hablamos desde el día 1 que este proyecto se gestó, precisamente es a la diáspora. Porque creemos que hay país en cualquier lugar donde haya un puertorriqueño que nos represente, independientemente de que estén aquí o allá en cualquier parte del mundo. Pero vamos a una nota que yo quiero compartir con ustedes quizás desde la tristeza, pero también celebrar y celebrar la vida de quien fuera Francisco Javier Blanco. Francisco Javier Blanco, el que ven con la pajarita, como diríamos en country, fue el director ejecutivo del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, que fue creado para allá, para 1968. Su director ejecutivo por 33 años y uno de los miembros fundadores de ese proyecto. Ese proyecto en Puerto Rico
supone que haya salido, que hayan rehabilitado para el uso y disfrute de los ciudadanos que vivimos en este país, por lo menos 15 faros de los que se construyeron allá para la época de la colonización y conquista. El entorno natural alrededor de esos faros. Estamos hablando Fajardo, estamos hablando de Cabo Rojo, estamos hablando de haciendas cafetaleras como la Hacienda Buenavista. Y yo quisiera que fuéramos precisamente a un comentario que hiciera la amiga relacionista pública con quien trabajó Javier Blanco, y ella igualmente para él, cuando estuvo de su persona de comunicaciones por espacio de 15 años en ese fideicomiso. Y yo quiero traer lo que dijo Nidia Suárez Marín, porque me parece que es de esos in memoriam que debemos recordar en el momento en que una persona como Javier Blanco, que hizo tanto, un conservacionista yo he denominado este programa la partida de un conservacionista de canto hondo, Francisco Javier Blanco. Y es que me parece que el canto hondo, como pueden hablarlo los que lo emiten desde esas culturas españolas, es eso precisamente que hizo Javier Blanco para la conservación en Puerto Rico. Y voy a leer en breve lo que dijo Nidia Suárez Marín sobre Javier Blanco. Francisco Javier Blanco. Es una pena que la partida de Francisco Javier Blanco ocurra en tiempos de distanciamiento social. No podrán pasar a presentarle sus respetos a aquellos en quienes su vida y su obra de conservación dejó una huella profunda. Era todo un personaje. Durante los 15 años que trabajé con él, tuve la fortuna de que me permitiera construir en el Fideicomiso de Conservación un laboratorio de educación pública donde los periodistas se convirtieron en agentes de cambio. Y es una realidad, y aquí hago un paréntesis porque de lo que habla Nidia es precisamente de lo que se convirtió el Fideicomiso mientras Francisco Javier Blanco era director ejecutivo. Era un lugar donde iban los periodistas a conocer el desarrollo y la rehabilitación que se había dado en Puerto Rico alrededor de esas haciendas abandonadas, de esos faros abandonados. No solamente la rehabilitación, conocer la historia y el contexto histórico en el que se dieron, en el que se desarrollaron esas estructuras en siglos pasados. Y fuimos testigos de muchas instancias en que los sábados y los domingos se proponían como ese laboratorio de educación pública para periodistas en este país. Eso se dio desde la dirección de Francisco Javier Blanco. Los llevó de la mano para que cambiaran la conversación que prevalecía entonces de que el ambiente y la conservación se trataba de sembrar flores distintas, flores bonitas, perdón. Su misión fue enseñar a que se mantuvieran propiedades de gran valor ecológico en su estado natural. En efecto, todo lo que se daba alrededor de esas estructuras era igualmente rehabilitado precisamente porque el entorno ambiental, el entorno natural, es importante para permanecer el desarrollo de todo lo demás. Su misión fue enseñar a que se mantuvieran propiedades de gran valor ecológico en su estado natural. También elevó la vara en los programas de interpretación de Puerto Rico. La Hacienda Buenavista en Ponce, las Cabezas de San Juan en Fajardo fueron vanguardia en educar sobre los ecosistemas a los habitantes. Debo decir que no era un tipo fácil, porque fue con esa personalidad meticulosa y exigente que logró crear la imagen de excelencia del Fideicomiso de Conservación. Lo vi en innumerables ocasiones visitar las obras en construcción en las propiedades y fijarse en detalles que pasaban desapercibidos a los ojos de los expertos que allí trabajaban. Pero quienes laboramos con él recordaremos también al otro Javier,
al que hacía paradas obligadas en los cafetiles del pueblo de Ponce, Barranquitas y Fajardo, al que compartía en Navidad en los parrandones que hacíamos. Javier podía pasar de ser el Lord inglés, como a veces lo describían, al títere de barrio y bohemio empedernido que a la menor provocación agarraba las maracas. Tenía un lema que hizo verdad en su vida: por sus obras los conoceréis. Y ya yo me imagino allá encontrándose con José Luis Barreto, con Quique Segarra y con otros de los que tuvieron presencia en su vida y ya no están, pidiéndoles que les sirva un cotizar con Evian y hielo del país. La noticia de su partida calará hondo, aquí y allende los mares, porque otra cosa que nos enseñó fue a bregar con el americano de tú a tú, sin actitudes pedigueñas, y mucho que lo respetaban en Washington. Mi más sentido pésame a sus hijos y a su viuda Nelly, y un abrazo especial a todos los que trabajamos con él en aquella misión que llamó el futuro del futuro, la conservación de Puerto Rico. Yo seguiré recordándole vivo y dando candela. Yo creo que una cosa le hace falta a Puerto Rico, además de educarse con relación a quiénes fueron las personas que desarrollaron diferentes proyectos, y en este caso estamos hablando del proyecto de conservación, es precisamente ir a las personalidades y a la capacidad que tuvieron esos seres humanos de hacer el país como lo conocemos hoy en diferentes órdenes. Sabemos quiénes han destruido a Puerto Rico. Conozcamos quiénes han construido a Puerto Rico. Y el área del fideicomiso de conservación, todo lo que tiene que ver con nuestro entorno natural ecológico. Esas estructuras que en un momento dado sirvieron en otros siglos para unos asuntos particulares, sobre todo en el caso de los faros, para lo que se conocía como toda la relación náutica y de posicionamiento del país. Desde allá para acá son muchos los usos y muchos los entornos que se han levantado. Me parece que es importante no solamente recordar, como dice Nidia, al amigo, al que hizo un trabajo alrededor de unas personas particulares que trabajaron con él, sino lo que hizo para el país. Y de eso le hace falta mucho al país en este momento, y me parece que ir sobre esas personalidades es importantísimo. Por eso, mi primera nota, mucho H para Francisco Javier Blanco, a quien conocimos desde el punto de vista profesional, y nos parecía importante traer esa información. Dice Tere Hostos, gloria y honor a Javier Blanco, a Francisco Javier Blanco. Gracias, Tere. Tanto que necesitamos gente como él. Fue protector de nuestra identidad histórica. Exactamente. Esa es nuestra identidad histórica. Usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo con muchos extremos. Ese es el país que tuvimos en un momento dado, que se desarrolló y que hay que seguir vinculando precisamente a nuestra identidad histórica. Porque de eso se ha perdido mucho. Entonces, pasando a otro tema, yo quisiera ir a una nota que me parece interesante precisamente de un proyecto de educación que hubo el pasado sábado para periodistas sobre los procesos de investigación en las auditorías de la Oficina del Contralor. Y es que los auditores de la Oficina del Contralor eso fue un dato que trajo la Contralora, han determinado que por lo menos la falta de supervisión y la inobservancia de leyes y reglamentos son las raíces de la mayoría de sus señalamientos en las áreas de compra, cuentas por pagar y desembolso. Nada más y nada menos en los últimos 10 años. Esto parece ser una radiografía que quiere dejar la Contralora Yasmín Valdivieso, que como ustedes saben se le venció su término el pasado 30 de junio, y la gobernadora Wanda Vázquez Garcet hizo un intento por atornillar a Osvaldo Soto García, pero no lo logró por razón de todo lo que se levantó alrededor de ese nombramiento que ya conocemos. Entiéndase su falta de preparación, su falta de precisamente conocimiento relacionado a una de las posiciones más importantes constitucionales del gobierno de Puerto Rico, que tiene que ver con la fiscalización y la auditoría de los fondos públicos. Entonces, cuando Yasmín Valdivieso trae esa información,
la trae en el contexto de que en esos últimos 10 años eso es lo que han determinado las auditorías del Contralor. La pregunta que me surge inmediatamente es cuántas de estas personas que, según dice la Contralora hoy, no han observado las leyes y los reglamentos y que le ha faltado la supervisión a esos que cometen esas faltas. Me gustaría saber cuántos fueron delitos, cuántos señalamientos hubo a la oficina a la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia. Dice que, en efecto, también mantiene, esto es otro asunto. Vamos a hablar de lo que, según la Contralora, son los problemas que tiene esa área de compra. Presentación de cotizaciones falsas, fraccionamiento o dividir la compra para evadir controles de cuantía o de otro tipo, favoritismo, soborno, pago por bienes y servicios no recibidos. Hay múltiples actuaciones de las personas que intervienen en el proceso de compras que pueden contribuir o habilitar esos actos de corrupción o de uso indebido de fondos públicos. La Contraloría también recopiló los más comunes en los últimos 10 años. Ausencia de registro de las transacciones, mala planificación de la compra, compras que se hacen bajo mecanismos de excepción, cuando no se cumplen las circunstancias para activar los mecanismos de excepción, órdenes de compra y contratos hechos después que se han entregado los bienes o rendido los servicios, pagos sin factura o duplicados o en exceso de lo pactado, órdenes de compra sin especificaciones sobre bienes, condiciones, términos de entrega y penalidades por incumplimiento, falta de supervisión, inobservancia de leyes e incumplimiento de deberes. Yo me pregunto, ¿cuántos de estos funcionarios están ante las autoridades para ser procesados por delitos relacionados a la corrupción? Solamente en el área de la supervisión hay un delito fundamental: negligencia en el cumplimiento del deber. ¿Dónde están? Sería mi primera pregunta a la Contralora Yasmín Valdivieso. Está ocupando, ¿qué dice? Vamos a ver. Obviamente habla de lo que se tiene que hacer. La Contralora habla muchísimo del que se capacite. Tiene el Estado, tiene la oficina del Contralor o la Contralora la capacidad para capacitarlo. ¿Los ha capacitado y no ha pasado nada? Sigo con las preguntas. Da muchísimas maneras de prevenirlo. Yo creo que lo más terrible de este informe de la Contralora es precisamente lo tardío. Porque no se supone que esa oficina recopilará toda la información a 10 años para ahora decirle al país que esto es lo que hacen mal la gente que están en compra. Con el problema de que sabemos que la administración de Wanda Vázquez Garcet acaba de crear una posición de comprador único desde la Administración de Servicios Generales, precisamente para poder controlar a 10 años todo lo que se compra en el gobierno de Puerto Rico. Y eso es lo más importante para mí de esta información. Que la Contralora nos dice que recopiló durante 10 años cuáles son las conductas que nos llevan a perder fondos públicos, pero no nos dice cuántas de esas personas fueron procesadas. ¿Y dónde están los responsables? Porque que yo sepa, la auditoría se supone que se comparta con el Departamento de Justicia y el Departamento de Justicia tome la decisión de quiénes cometieron delitos y quiénes no. Eso me parece que es una de las informaciones que falta ahí. Y sobre todo, ¿cuándo le dijo la Contralora esto al país? Ahora, a 10 años. Volvemos, me parece que hay demasiadas preguntas y los llaman trucos. Realmente yo creo que son delitos. Porque tajurear con los fondos públicos, tratar de evadir la ley utilizando
mecanismos para no cumplir con los requisitos de las órdenes, lo que dice la ley de compras del gobierno de Puerto Rico, me parece que sigue siendo un delito y que puede ser negligencia en el cumplimiento del deber si es que no le prueban la intención. Pero lo más importante para mí es que ahora mismo la Contralora, además de eso, tiene una pugna precisamente con ASG, la Administración de Servicios Generales, por las objeciones que tienen con el nuevo reglamento de compra, que está precisamente predicado en esa nueva persona, que como ustedes saben, es la compañera de Antoni Maceira, una abogada que se graduó el año pasado de Derecho, que revalidó y que no tiene ninguna experiencia en el área de administración pública y compra. Y que todo lo que se habla alrededor de este atornillamiento precisamente es dejar atornillado a una persona allegada a Tomás Rivera Chats y a Wanda Vázquez Garcet, y que va a estar ahí por 10 años. Tardar tanto en la información es negligencia, dice Cintia Rosario. Tremendo, otra vez la Contralora nos sorprende con su incapacidad y su incompetencia. Dice Zoraida Morales, saludos Zoraida. Carla Mercado, exactamente, Carla Mercado, no se olviden que es la persona que han puesto ahí para velar por los fondos públicos. Sí, Pepe. Tardío como el plan estratégico de salud para los próximos 5 años, y Lorenzo González se ofreció a idearlo. Exactamente. Porque es que aún 28 días de las elecciones generales, 25 días de las elecciones generales, ahora todo el mundo sabe cómo se debe administrar a Puerto Rico para que no pase nada, para que realmente se administre bien, para que tenga prioridad las personas sobre los políticos, el país sobre los políticos. No estoy diciendo que no sean personas, perdón si me fui ahí, pero yo creo, me parece que si importante es señalar, importante es procesar, y es lo que no hemos visto. Hemos visto 1, 2, 3. Esto en el contexto de una historia que usted lee hoy, de que el Departamento del Trabajo dice con tanto pecho que se han devuelto 30 millones de dólares en fraude al PUA, en personas que no tenían derecho, pero aplicaron para el PUA y le dieron el cheque. 30 millones de dólares. Cuando usted ve una oficina del Contralor que no dice antes de llegar al término de su incumbencia que estos son los 5 trucos que hace la administración, las personas que están alrededor de los sistemas de compra en la administración pública en Puerto Rico, y eso lo une con que a saber cuánto número de personas tuvo que devolver 30 millones de dólares porque no le pertenecían, díganme si no hay un problema de consecuencias en el país. ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el modelaje de los administradores públicos que están haciendo un trabajo allí, que cuando los auditores van se dan cuenta que en efecto hacen todo en contra de la ley o le dan la vuelta a la ley para salirse con la suya? Entonces, díganme que no estamos hablando de lo mismo. El mal es mucho más profundo que las 2, 3 personas que pueden coger. Una vez, yo me atrevería a decir que en esta administración, una vez cada vez que los federales han intervenido, porque díganme dónde está en el Departamento de Justicia, amén de las investigaciones que tiene pendiente el FEI y que incluso han salido durante estos últimos 6 meses, a poco en el mismo año eleccionario. Amén de eso, desde el 2017, administración Ricardo Rosselló Nevares, gobernadora sucesora Wanda Vázquez Garcet, ¿cuántos han salido que son responsables de la corrupción pública? Ustedes me dirán, ojalá, tal vez lo hace mejor que gobernar. El gobierno de Puerto Rico lo que tienen estos muertos grandes son batatas políticas sin cerebro, dice Nena Cruz. Dicen 30 millones y no les creo, dice Doris Pagán. Eso es lo que ellos dicen. Yo obviamente no tengo información más allá de lo que dice el Departamento del Trabajo y nos envían comunicados como si eso fuera, olvídese,
3,000% de ganancia. No sé de qué hablan. Esa gestión suena a ciertas franquicias de pollo en su velocidad. Saludos naranjiteños, dice Dorcas Torres. Dorcas está por ahí, una gran amiga, profesora universitaria precisamente. Buen día, Daniel del Valle. ¿Wanda va a vender computadoras ahora? Ay, bendito sea Dios. Yo no sé qué va a hacer. No tiene experiencia en nada y punto. Bueno, vamos a hablar de las experiencias. Ese es Carla Mercado. Tienes razón. Cintia, y si supiera que Carla corría a los periodistas cuando escriben Carla con C porque es con K. No, les digo las importancias de los puestos públicos de esa gente que se va a ganar $120,000 al año. Quiero que sepan. Y es una recién revalidada abogada. Pero tienes que estar enchufado para que eso ocurra. Si quieren hablar de capacidades, vamos a hablar precisamente de las capacidades que puede tener uno que otro funcionario que está pendiente a nombramientos. Y yo voy a poner esta foto porque todavía sigue sonando fuertemente, como dicen los colegas del Nuevo Día, que la gobernadora Wanda Vázquez Garcet dejó al hoy secretario de Estado interino, gobernador interino, se fue de viaje, no para Disney, aunque fue para Orlando, Florida. Se fue de viaje a pasear con Trump y a supuestamente una reunión con FEMA. Y dejó una instrucción a Raúl Márquez para que presentara una enmienda a la extraordinaria para radicar y designar a su esposo Jorge Díaz Reverón, al que ven en pantalla, junto a ella, juez del Tribunal Apelativo. Yo creo que mientras esto siga siendo un fuerte rumor, hay que seguir poniéndolo en la nevera. Ponlo en la nevera. Hay país, lo que no hay es gobierno. ¿Por qué? Porque, como sabemos, Raúl Márquez es un abogado que fue designado después que saliera de la administración pública bastante trasquilado Elmer Román como secretario de Estado. La gobernadora se fue, va a estar una semana, un poco más de una semana fuera del país, y lo que alegan es que Raúl Márquez Lebrón va a enmendar la extraordinaria para enviar otros 45 nombramientos, entre los cuales iría el nombramiento de Jorge Díaz Reverón, hoy juez del Tribunal Apelativo, hoy juez del Tribunal de Instancia de Caguas, del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, y sería designado al Tribunal Apelativo. Eso es definitivamente, no sé si Héctor Iván está estableciendo eso, pero es un nombramiento por la cocina. Y eso sería, a nuestro juicio, un escándalo, porque la gobernadora estaría haciendo precisamente lo que dice la Contralora que hacen muchos funcionarios públicos en el área de compra, que es darle la vuelta a la ley para lograr hacer supuestamente transacciones legales. Estaría nombrando a su esposo al Tribunal Apelativo. Y lo más interesante es que hay muchos, por lo menos 12 nombramientos de los que envió la gobernadora que están en la cuerda floja. Eso quiere decir que la comisión de nombramientos presidida por el ex senador, hoy senador por una nueva vuelta, porque se fueron dos y él se coló, Héctor Martínez, presidente de esa comisión, quien fuera convicto precisamente por cargos de corrupción que después fueron retirados. Le quitaron esos cargos por parte del Tribunal Apelativo por un tecnicismo legal. Dice que están en la cuerda floja por diferentes situaciones, porque no tienen la capacidad, porque hay mucha crítica, etcétera, porque hay compañeros que no están, palabras de él,
hay compañeros que no están satisfechos, etcétera, etcétera. Dice literalmente, van a haber más de una decena de nominados que no van a poder ser confirmados. Algunos se retiraron voluntariamente, otros se les solicitó el retiro y otros no han completado el trámite. O sea que hay otros que todavía están por ahí. ¿Qué dice Osvaldo Soto García? Dice que cumple con los requisitos de ley. Que cumple con los requisitos de ley para ser comisionado asociado del negociado de telecomunicaciones, cuando sabemos que uno de los requisitos es ser ingeniero. No es ingeniero. Ser abogado licenciado por 10 años habiendo litigado en esa área de las telecomunicaciones, y tampoco lo tiene. 2 de los requisitos no los tiene. Pero dice Héctor Martínez que sí los tiene. Ustedes saben que ya eso está negociado. Definitivamente. Los nombramientos incomprensibles me han dejado pensando. Nombrado por pago de lealtad. Sabemos que perderemos y dejamos equipo que impida investigaciones retroactivas. El exilio de la pérdida, montar negocios para continuar robando. Definitivamente Margarita López. Pura mafia, dice la Lila Lozano. Nena Cruz, yo creo que la corrupción está rampante en todos los países del mundo. Viven del que menos tiene y les importa un rábano las necesidades del pueblo. El problema es, yo puedo estar de acuerdo contigo sin conocer, ¿verdad? Yo puedo por referencia hablar de lo que precisamente el periodismo articula y proyecta de otros países sobre lo que es la corrupción. Yo siempre diré lo más importante con relación a esto, no es crisis de valores, los valores están ahí, la gente no los sigue, es crisis de seres humanos. Yo creo que la mirada puesta en Puerto Rico nos dice que en efecto los que se acercan al mundo público tienen grandes problemas, tienen grandes crisis de precisamente perseguir lo que debe perseguir un político, un funcionario público en frente de un país. Y es la honestidad, es la capacidad de hacer un trabajo bien hecho, pero sobre todo los principios y la prioridad de que es el pueblo al que se le sirve, no es a sí mismo. Es increíble, dice Marilú, no sé si estás hablando de lo de Jorge Díaz Reverón, pero sería increíble. Y que Héctor Martínez nos esté hablando de la capacidad o no que pueda tener una persona que va a ser nombrada. Un burro hablando de orejas, como dirían en country. Pero lo peor de todo es que cuando vemos a esos funcionarios públicos que está nombrando la gobernadora, que todos son leales a ella, ahí está Rivera Juanatey, el secretario del Departamento de Corrección, que lo menos que pasó este fin de semana, mi gente, es que hasta la Asociación de Periodistas tuvo que salir a decir y a denunciar que hay una cacería de brujas alrededor de las personas y de los líderes supuestamente del Departamento de Corrección a nivel del personal que están hablando en contra del nombramiento a juez de Rivera Juanatey. O sea que les está haciendo carpetas para votarlo porque hablaron con los periodistas sobre la incapacidad que le adscriben a Rivera Juanatey para ser juez del Tribunal Superior. Esa es la gobernadora sucesora Wanda Vázquez Garcet, que anda de viaje y que ahí tenemos a los funcionarios que dejó para ser confirmados por el Senado. Osvaldo Soto García, que definitivamente no cumple, pero el PNP aparentemente lo va a dejar pasar a través del Senado en ese nombramiento a comisionado asociado, por lo que se va a ganar $86,000. Pues sí, eso es lo que hay. Aunque usted no lo crea. Son las 8:37. Yo quiero ir al tema de lo que están diciendo los demógrafos con relación al movimiento de población que hay en Puerto Rico, sobre la base de una pregunta. La voy a hacer en principio y la voy a hacer al final. Y es, ¿quién legisla en Puerto Rico? ¿Quiénes gobiernan en Puerto Rico a base de un estudio demográfico como este? Y vamos al estudio. Antes voy a los comentarios porque veo que Marilú, que está por ahí, está comentando. Saludos, amiga.
Eso es como diría mi papá, que en paz descanse. A mí no me importa lo que hagan los demás, me importa lo que haces tú. Por tanto, no me importa si hay corrupción rampante en otros países, me importa la que hay en Puerto Rico y tiene que erradicarse o minimizarla. No puede ser el estilo de gobierno, no puede ser la norma. Claro, yo sé lo que quiere decir Nena cuando nos comenta el asunto de otros países. Hay una normalización de la corrupción en Puerto Rico. Para mí es un error a nivel mundial. Pero nosotros debemos tratar de pensar precisamente que esa normalización no puede darse. Y si denunciamos el fraude al PUA de una persona que no le pertenecía, pero llenó y cogió el cheque, nosotros tenemos que denunciar precisamente la normalización en el gobierno de Puerto Rico. Oiga, ahí entre los del fraude al PUA también hay empleados públicos. Sobre todo de esos políticos que han normalizado la corrupción y miren dónde estamos hoy. Así es que ya es la norma, dice Toros Olivar. Tereosto, bueno, pues hay que denunciarlo. Me voy con esa pregunta y voy entonces a los números de este nuevo estudio que me envía la amiga Judith Rodríguez, que como ustedes saben es parte de un proyecto que está bien presente en el momento en que estamos hoy con relación al COVID, la pandemia, pero que siempre como profesora catedrática de la Universidad de Puerto Rico, yo la he traído en varias ocasiones, ha hablado de lo importante que es que los planes de trabajo, y fíjense cómo se llama esta nueva información, la nueva realidad demográfica de Puerto Rico, tendencias, retos para los hacedores de política pública y proveedores de servicio. Esto fue para un foro que Judith lo trajo. Esta es la información, Judith Rodríguez Figueroa, demógrafa. Esta es la información que se supone que utilicen los que hacen política pública para gestionar la legislación. O sea, toda persona que trabaje en la legislatura de Puerto Rico debería saber por dónde van los tiros con relación a todo el movimiento poblacional en Puerto Rico. Porque además del movimiento poblacional, usted identifica con quiénes son los padres de familia, quiénes son las personas que estudian, quiénes son los que no están estudiando, quiénes tienen acceso al internet. No se supone que esto lo hubiera tomado en consideración, y vamos a hablar de los últimos 20 años. Los que estaban haciendo legislación en los últimos 20 años para cumplir específicamente con las personas que tiene Puerto Rico en diferentes situaciones y poder poner la política pública al servicio del país. En el 2019, el conteo de personas en Puerto Rico, la población de Puerto Rico es de 3.1 millones de habitantes. En el 2005, 3.8 millones de habitantes. Es decir, 627.668 personas menos, o un 16.4% del 2005 al 2019. Gente, en 14 años, en efecto. Entre el 2010 y el 2019, 14.2% menos población. ¿Ok? En términos de los nacimientos, negativo al 2019. Menos de 60,000. Esos son los nacimientos. Del 2000, que eran 60,000, bajaron a 20,000 al 2019. Importante, movimiento poblacional mirado desde el punto de vista de las políticas públicas que ha tenido Puerto Rico en los pasados años. Para mí, lo más importante. Y ahora vamos a una gráfica que desde aquí vamos a empezar a ver todo esto con gráfica.
Fíjense la población de Estados Unidos al 2019. 328 millones. Un poquito más. Entre los hispanos, además de los mexicanos, que son el primer grupo, el segundo son los puertorriqueños. 5.8 millones o 1.8% de ese 18.4 millones. Los primeros, definitivamente, los mexicanos. Estamos hablando ahora, yo creo que con este número, en el contexto de las elecciones, definitivamente, ahora vemos por qué son importantes los puertorriqueños para el presidente Trump y para Joe Biden, ¿verdad? Sobre todo concentrado, fíjense, y ahora vamos a lo más interesante, este número visto desde el punto de vista de unas elecciones donde definitivamente tanto los republicanos como los demócratas se dieron cuenta de lo importante que es ese grupo para los puertorriqueños. Para ellos, lo importante que son los puertorriqueños para ellos como fuerza electoral, republicanos y demócratas. Estos son los números. Entonces, de ahí pasamos a los 10 estados con más población puertorriqueña. Fíjense esos 10 estados con más población puertorriqueña, y ustedes no me dirán que Florida es uno de ellos. Y ahí estamos, como dice Héctor Iván Monclova, en Florida, el Armagedón político de Estados Unidos. Díganme si no es importante que la gobernadora, que Trump entendiera que la gobernadora Wanda Vázquez Garcet debería ir con él a hacer campaña en Florida, porque ahí en ese estado péndulo parece que hay una responsabilidad mayor de los puertorriqueños de cómo ejercen su derecho al voto. De ahí que nosotros veamos la importancia que tiene todo este asunto para la política de Estados Unidos. Y ustedes no me dirán que es interesante ver estos números al día de hoy. Esa es la realidad de los números vis a vis los estados, los números de presencia de puertorriqueños en los estados más importantes. Ustedes saben cuáles son, los vieron: Florida, Nueva York, New Jersey, Massachusetts, Connecticut, Texas, California, Illinois, Ohio y North Carolina. Esos son los estados de más participación y de más presencia de puertorriqueños. Vamos entonces otra vez a Puerto Rico y veamos cuáles son los 15 municipios con más y menos población en Puerto Rico. Ahí está. Las poblaciones más altas, entre ellos está obviamente San Juan, todo el área del litoral metropolitano. Humacao también es un área de alta población, y sí, me llamó la atención, de más alta población. Ponce, Arecibo, Aguadilla, Mayagüez. Bien interesante esos números de más alta población. Los 15 municipios más y menos densamente poblados. Fíjense, y esta es la otra gráfica. Fíjense cómo nuestra área central es menos densamente poblado. Vieques y Culebras definitivamente. Como en el área sur hay 4 municipios y vuelve a ser los más densamente poblados las áreas urbanas. En términos de la población a nivel, por razón de sexo, hombres y mujeres. Cuando yo vi esta gráfica, 52.5 mujeres versus 47.5 hombres, recordé
totalmente esa famosa frase que dicen muchos a través de las redes sociales, pero también le han dicho mucho las organizaciones de mujeres. Puerto Rico no quiere a las mujeres. El Estado no quiere a las mujeres. Díganme, ¿quién en Puerto Rico hoy puede decir que el Estado, ante una crisis de violencia como la que estamos viviendo, el 52.5% de la población son mujeres, trabaja para esas mujeres erradicar la violencia de género y la violencia machista? Por eso les digo que el análisis que quiero hacer a través de toda esta información demográfica es precisamente que nos cuestionemos. Yo como periodista me lo cuestiono y ponerlo en la mente de ustedes igualmente. ¿Quiénes son los que han legislado y han trabajado desde la administración pública para este movimiento poblacional que vemos aquí? Para estos renglones específicos de dónde está la población en Puerto Rico. Ni se diga la diáspora. Ni se diga la diáspora. En Puerto Rico, ¿qué político hoy de cara a las elecciones le está hablando a la diáspora? Contéstense la pregunta. ¿Quién está hablando de la importancia que es, lo importante que son los miembros de la diáspora en el desarrollo de Puerto Rico? Cuando tienen ahora mismo una importancia brutal para los partidos políticos que se juegan las elecciones en Estados Unidos, Partido Demócrata y Partido Republicano. Ahí están los números. Y son ellas las que deciden en su gran mayoría si votan y para quiénes votan, dice Sandra García con relación a las mujeres. Ustedes me dirán. Entonces, después de ahí, vámonos a la mediana de edad de envejecimiento de la población. Importantísimo. En el 2005, la mediana de edad en Puerto Rico era 34.4 años. En el 2019, 43.2. Les pregunto, Arelis Andrea Torres Narváez dice que el Movimiento Victoria Ciudadana le está hablando a la diáspora. Comenzó su trabajo con la diáspora, así dice Sandra García sobre Alexandra Lúgaro. Cintia, eso, sin contar la violencia en contra de las mujeres viejas, de muchas veces no se reporta porque son familiares cercanos. Aquí tenemos los números de los viejos. Gracias por sus comentarios, Arelis, Sandra, etcétera, y Cintia Rosario. En el 2019, ¿quién habla de que Puerto Rico es una población joven? No, Puerto Rico es una población de personas que sobrepasan los 40 años, en su mayoría. Si salimos de ahí, hogares con una o más personas menores de 18 años y de más de 60 años. Miren esto. Menores de 18 años, los hogares, 26.4%. Mayores de 60 años o más. O sea, que son hogares que tienen una o más personas de mayor de 60 años, 50.7%. Es decir, que el 50% de los hogares en Puerto Rico están constituidos también por una persona o tienen en su núcleo familiar una persona de 60 años o más. De ahí, esto es súper importante y aquí me pregunto, y antes de ir a esta me pregunto, ¿cuándo ustedes han oído a este gobierno, a Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral de Puerto Rico, hacer una conferencia de prensa con la procuradora de las personas de edad avanzada, Carmen Delia Sánchez, hablando sobre la realidad de nuestra población, personas de edad avanzada? ¿Cuándo ustedes han oído al gobierno de Puerto Rico hacer un análisis con relación a estas estadísticas? No lo han oído. ¿Quiénes le están hablando a las personas de edad avanzada en Puerto Rico? Volvemos. ¿Cuándo ustedes han escuchado un plan, un proyecto transversal desde el asunto de salud pública, desde el asunto de la educación,
de la economía de las personas de edad avanzada, de la economía de las mujeres, de todos estos demográficos que hemos hablado, de estos segmentos poblacionales, ¿a quiénes han escuchado? ¿O dónde están los proyectos relacionados con esta población? Y lo más importante es visibilizarlos. Y yo sé que en momentos de pandemia la visibilidad se circunscribe a unas herramientas que no necesariamente llegan a la población para que la gente entienda que hay alguien que le está hablando a ellos. Pero vamos a hablar del gobierno de Puerto Rico, que se supone que tenga todas las herramientas, porque sabemos que hay políticos y hay funcionarios o hay personas que están queriendo acceder al poder político en Puerto Rico que no necesariamente tienen las herramientas porque no tienen el dinero precisamente para buscar la manera de llegar a la gente. Y en momentos de pandemia esto se dificulta, etcétera, etcétera. Pero el gobierno de Puerto Rico, ¿dónde está hablando sobre esto? No lo sé. O lo sé y prefiero que ustedes decidan. Total de hogares en Puerto Rico en el 2019 con computadora 76.3% de 1.1 millones. Con internet el 68.2%. Esto es bien importante. Porque ¿dónde está el Departamento de Educación? El Departamento de Educación tuvo esta información. A base de esta información fue a decidir que le iba a dar, que el semestre se iba virtual. O el criterio fue quién tenía el contrato o a quién le podíamos dar el contrato para que financiara la campaña del partido en el 2020. Ahí está, el 68.2% de la población de hogares tiene internet y una computadora el 76.3%. Sí, es posible que tengan la computadora, pero no tienen la capacidad interactiva. Y eso es bien importante para hacer planes de trabajo. El asunto de la escuela también me pareció bien importante. El 93.9% de la población de 3 a 17 años está matriculada en la escuela. Gente, todavía hay un 6.1% de la población en Puerto Rico de esas edades que no está matriculada en la escuela. Y el 25.2% en la privada y el 74.8% en la pública. Ese 74.8% recibiendo educación a base de ¿qué? De que la mayor parte de las escuelas, incluidos y sobre todo en lugares remotos, quisieron cerrarlas. O sea, ¿quién tenía esta información? ¿Quién verificó toda esta información para hacer un plan de cierre de las escuelas? Me lo sigo cuestionando. En Puerto Rico se trabaja, hay una fuerza laboral a partir de los 16 años. En el 2019 habían 2.6 millones de personas trabajando. Y en la fuerza laboral 45.1, fuera de la fuerza laboral 54.9. Empleados 38.7, desempleados 6.3. Esto es al 2019. Sabemos que esto ha cambiado, la pandemia lo ha llevado a niveles insospechados. Esto, obviamente, por lo que ha ocurrido, el desempleo que ha generado. Seremos una población analfabeta hace rato. Y lo lamentable es que el Departamento de Educación no puede ni organizar la entrega de almuerzos. Exacto, María Rodríguez Caloca. Así es. Me quedan 4 minutos, pero yo voy a terminar esto, aunque nos pasemos un poquito del tiempo. No se olviden, compartan este proyecto y este programa. Yo creo que es interesante porque estamos mirando los números de los científicos demógrafos en Puerto Rico con relación a nuestra realidad poblacional. En términos de las características económicas, también interesante. Bajo el nivel de pobreza en Puerto Rico, el 43.5% de la población. No solamente somos una población analfabeta, o lo seremos en el futuro, sino que también somos una nación empobrecida. El 43.5%, de esos 65 años o más, el 39.9% de las personas de 65 años o más en Puerto Rico son pobres. 39.5 familias. El ACP significa ambos cónyuges presentes, 27.5. Gente, la población pobre en Puerto Rico tiene rostro de mujer.
Jefas de familia, 56.4% de las familias dirigidas por mujeres están bajo los niveles de pobreza. Con hijos e hijas menores de 5 años, 71%. Ustedes no me dirán que esto es escalofriante, como dice Dorcas y Torres. También es dramático la baja de estudiantes en escuela superior, exacto, y el gap que se ha desarrollado por haber cerrado un 65% de las escuelas en zonas urbanas por la pilla de Kelleher, dice Dorcas Torres. Exactamente. Estos son números, e insisto, demografía hecha por científicos. Excelente trabajo y me pregunto, ¿los candidatos lo estudiarán, le darán importancia? Gracias por la pregunta y por el comentario. Rosa Banch, saludos desde el oeste. Acá en San Juan y saludos tuyos desde allá. Ingreso mediano, $20,474. Familia, $25,388. No familia, $9,797. El ingreso per cápita en Puerto Rico, $12,051. Ustedes me dirán si esos son números que son esperanzadores, cuando realmente en Puerto Rico una familia en el área urbana puede estar pagando $120 de luz, de energía eléctrica. La población trabajadora. Fíjense, la población trabajadora en Puerto Rico, que en un momento dado fue el gobierno el mayor empleador en Puerto Rico. Privado, 69.8. Gobierno, 19.6. Cuenta propia, 10.4. Sin paga, todavía hay gente en Puerto Rico que trabaja sin paga. Y estos números, yo me estoy preguntando, ¿el Departamento de Trabajo de Puerto Rico hace algo para que la población en Puerto Rico trabaje? ¿El Departamento de Estado en Puerto Rico hace algo para que esa reforma laboral que vino a precarizar el trabajo privado en Puerto Rico, que contribuyó a la precarización del trabajo en la empresa privada en Puerto Rico, hizo algo para que eso no ocurriera? ¿El Departamento de la Familia tiene alguna injerencia y hace planes de trabajo a base de estos indicadores, cuando evidentemente en Puerto Rico hay un 71% de hogares constituidos por mujeres, hombres, pero en su mayoría mujeres jefas de familia que viven bajo los niveles de pobreza? ¿O lo único que están pensando es cómo conseguirle las disque ayudas para promover la dependencia y así insistir en su plan de la estadidad? Siguen siendo preguntas. Y de ahí vámonos precisamente a lo que el Departamento de la Familia debe conocer, a saber si lo conoce muy bien. Y es de lo que se trata que en Puerto Rico hayan hogares con ingresos de asistencia alimentaria por municipio. Y esto es el 2018, gente. Esto es el 2018. Esos son los municipios, más o menos. Y voy a los números porque sé que están ahí, pero pueden estar un poco pequeños y necesariamente ustedes no los ven. Estamos ahora mismo hablando de que en Puerto Rico los municipios de menos de un 30% de personas con asistencia alimentaria están en las zonas metropolitanas. El 60% o más, fíjense, del 50 al 60% o más, fíjense que están en las áreas centrales del país. Llama la atención que en el sur hay municipios definitivamente con un 50 a un 60%. Y el que más tiene, entiendo que es Orocovis. Pero fíjense cómo está distribuido. Menos de un 30 a un 39% están en Vieques y Culebra. Ahora,
Menos de un 30%, que como quiera sigue siendo alto, obviamente en términos de la gente que no está trabajando y tiene que, o está trabajando pero necesita como quiera para complementar la asistencia económica, están en las zonas urbanas. De ahí nos vamos a lo que ya hablamos. Fíjense que estos son los nacimientos 2000, 2010, 2019. 59.549 en el 2000, 42.259 en el 2010, 20.000 al 2019. Gente, estamos hablando, insistimos, en una población. ¿Están en la página de Bonita? No, estarán en la página de Bonita estas gráficas. Prometido. Gracias, Cinta Rosario, por tu comentario. Compartan, compartan, compartan. Si lo que dirige el país no está preparado para ese puesto, ¿qué se puede esperar de la ineptitud total? Dice Adalberto. Saludos, Adalberto. Estamos hablando que el porciento de cambio del 2000 al 2010 en términos de los nacimientos vivos en Puerto Rico, 29%. Del 2000 al 2019, 65.7%, gente. Se redujo la población en 20 años en un 65%. Del 2010 al 2019, 51%. Esto es lo que significa la tasa total de fecundidad en Puerto Rico por debajo del nivel de reemplazo de 2.1. Está en un hijo en promedio por mujer al finalizar el periodo reproductivo. El 49% de los nacimientos vivos ocurridos en Puerto Rico en el 2019 fueron el primer hijo para la madre. El 31% de todas las madres estaban casadas legalmente al momento del nacimiento del hijo en el 2019. Recuerden que todavía es un asunto, es un issue social, el asunto del casamiento y parir, etcétera, etcétera. Y por cierto, lo que en Puerto Rico llamamos zona urbana en realidad son suburbanas, con un porcentaje de pobreza mucho mayor que en zonas urbanas. Tienes toda la razón y gracias por establecerlo. El Banco de Alimentos está trabajando con esto. Las organizaciones sin fines de lucro también, organizaciones religiosas y comunitarias son las que se ocupan, no el gobierno. Tienes toda la razón, Marcol, saludos. Así es, hay organizaciones sin fines de lucro trabajando con esto. En términos de la población, 65 años o más. Fíjense como en el 2005, 479.295. Gente, al 2019 habían 679.665. Es decir, 200.000 personas más. Y yo creo, y con esto llegué al final, que lo más importante para un país es tener claro lo que estos demógrafos traen para poder hacer proyectos de política pública, para poder legislar, para poder administrar los fondos públicos al servicio de esta gente. O sea, ¿cómo es posible que en Puerto Rico la gobernadora de Puerto Rico hable, la gobernadora sucesoral hable de que le importan las mujeres cuando no declara un estado de emergencia y los números nos dicen que el 52% de la población en Puerto Rico es mujer y que además de eso el 71%, el 56% de los hogares están siendo dirigidos por mujeres y viven bajo condiciones de pobreza? Esto es lo que nos dicen que les importa a Puerto Rico, porque si el país tiene esta información a la mano, y fíjense que si traemos a la demógrafa, nos lo explica bien sencillo como lo ha traído aquí, bien sencillo, y la gente entendería, porque también hay un poco de subestimar a nuestra población en términos de lo que pueden entender o no pueden entender. Y yo creo que estas son las preguntas que la gente a menos de un mes de las elecciones tiene que seguir haciéndose. ¿Quiénes tienen claro esto? Y que cuando me traen la información y me dicen, mira, yo prometo esto, me están hablando a base de esta realidad.
O me están diciendo que van a promover, por ejemplo, bien dice Dorca, totalmente de acuerdo, si no conoces al pueblo, ¿cómo lo vas a servir? ¿Cómo, hacia dónde vas a dirigir tus esfuerzos? Exacto. Si tú no sabes que en Puerto Rico el problema fundamental de la corrupción viene desde que la gente se roba un lápiz allí, porque ahora que nos lo está diciendo, ¿verdad?, la Contralora, y no sabe manejar. Fíjense que estoy extrapolando la información demográfica a un asunto específico para ver si la reducimos, el gobierno lo puede entender. Si tú no sabes quién está robando desde el día 1, quién le da la vuelta a la ley y te hiciste a la vista larga, pues entonces tú no sabes cómo bregar con eso. Es exactamente lo que pasa aquí. ¿Cómo tú te pones a prometerle a la gente antes de darle la posibilidad que tenga un trabajo, le dices que le vas a arreglar la carretera? Ah, porque es que a la gente le importa la carretera. Sí, la gente le importa la carretera. Lo que pasa es que hay un municipio que por más carreteras y hoyos en las carreteras que tenga, tiene un 56%, un 70% de sus hogares dirigidos por mujeres que no tienen que comer. Si usted no sabe si la carretera es la prioridad versus la mujer que no tiene comida para llevarle a su familia, independientemente de cuál sea su familia. Hijos, hijas, compañera, esposa, esposo, no importa. Está liderado, esa casa está liderada, ese hogar está liderado por una mujer. Si usted no sabe eso, ¿por qué entonces le promete arreglarle la carretera versus llevarle, o traídos los dos, la carretera versus esto, versus la comida, el plato de comida a la mesa? Esas son las cosas que yo creo que indignan, que cuando uno ve estos números en el contexto y ve la campaña política y ve al gobierno de Puerto Rico, vamos a ver la campaña política aparte, ve al gobierno de Puerto Rico, que todos los días hace un comunicado de prensa para decir que llegaron 30 millones, que llegaron 40 millones. ¿Dónde están esos millones al servicio de este país, A Wanda Vázquez solo le importa una mujer, ella misma, dice Cintia. Son unos caripelados, dice Sonia Rueda. Gracias por la información, es muy interesante saber todo esto, por eso es importante compartirlo. María Adorno, prometo que voy a poner estas imágenes, sobre todo voy a hacer 3 parrafitos contextualizados en este análisis precisamente. ¿Quién legisla y administra lo público? ¿Para quién? Es eso, y lo voy a poner. Son las 9:10 de la mañana, me pasé por 10 minutos, van a decir mil cosas. Esta tarde vuelve a haber un programa, Que Palo es Noticia, como siempre, a las 5 de la tarde. No se olviden, importante, que estamos siempre auspiciados en este momento, Bonita Radio, por The Winery Outlet. Allí usted puede ir y consumir de 2 a 10 de la noche. Rolando Fernández los atiende, le dicen que es de Bonita Radio, se pone contentísimo. E igualmente tienen su página, Bonita Radio, wineryoutlet.com. Allí usted puede también comprar vinos y espumantes. Que como siempre está con nosotros, Vega Alta Coop, de tu lado siempre, una de las cooperativas del sistema financiero puertorriqueño, excelente, y tiene todos los productos que usted pueda necesitar. Olvídese de la banca tradicional y váyase con las cooperativas, incluida la diáspora, que es tan importante para nosotros. Como siempre les digo, en Buen Vecino Café se puede tomar un súper buen café y desayunar igualmente. Y no se olviden que Quique y Nicole están allí los domingos haciendo un super brunch. Para Bonita Radio, bonitaradio.net, usted puede ir a donar PayPal y tarjetas de crédito, que también puede hacerlo a través de Fundación Periodismo 21 en el área de negocios. Allí en ATH Móvil está el esfuerzo sin fines de lucro que estamos promoviendo para tratar de buscar dinero en todas esas propuestas, y si saben de propuestas, ensúmenlas para acá, porque eso es lo que nos interesa hacer de aquí en adelante. Que también pueden enviar sus cheques o giros postales a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000.
definitivamente el programa de hoy, súper interesante en el asunto de cómo vamos a empujar cualquier proyecto, incluidos los medios de comunicación, tienen que tener bien presente quiénes son y cómo se mueve la población en Puerto Rico para hacer lo que se supone que nosotros podamos hacer y tengamos responsabilidad de hacer, que es mover la información a base de estas personas que la esperan, del país que necesita información, dónde estamos, quiénes son los que representan lo público, quiénes son los que no lo representan, sobre todo la información a la que ustedes no necesariamente pueden llegar y que somos los periodistas y las periodistas quienes podemos traer para precisamente hacer lo que en un país democrático se supone que se haga. Tener información, buena información contextualizada, contextos históricos de todo tipo para tomar mejores decisiones democráticas. Éxito y nos vemos esta tarde a las 5 en ¿Qué Palo es Noticia? Hasta ahorita.